Soy terapeuta y soy coach de comunicación. El mundo de la empresa necesita gente como tú. Que la comunicación es, yo tengo un mensaje y yo me pongo al servicio de ese mensaje. Hablar en público es un acto generoso. Hay estudios que no hablamos a nadie con la crueldad y la maldad que nos hablamos a nosotros mismos. Hablar en público es como volar. Lo difícil es el despegue. Pues es que la oratoria tiene mucho que ver con el liderazgo. La manipulación es en beneficio de uno propio. Actores que estamos acostumbrados a subirnos a un escenario. Entonces, más vale hecho que perfecto. Mira, sí. Da igual. Entonces, confiar en pasar a la acción, formarse, pasar a la acción y confiar que el tiempo lo hará perfecto. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alfred Montes 9 y estamos en el centro de Madrid. Para esta grabación os voy a pedir dos cosas, que es atención y concentración. En un instante os voy a presentar a una actriz y coach de oratoria que nos va a dar sobre todo tips de cómo perder el miedo, hablar en público y vais a poder llegar a ver hasta qué punto una persona puede persuadir a otra con el lenguaje. No os desvelo nada más, acompañadme que vamos a conocerla. Hola Sonia. Pasa. Gracias. A ver, que pase también. Bueno, ¿qué? ¿Cómo me ves? Como siempre. ¿De verdad que no te importa que me quede en tu casa? Mira, mujer. Perdona. ¿Te duele mucho? Bueno, mucho no, pero me duele, me escuece. ¿Y la carne que te gusta, poco hecha? Sí, poco hecha. A ver, no que estemos un poco cortados, es que es la primera vez que hacemos esto. Es que ni el trabajo ni en ningún sitio. Que me olvides, ¿qué pasa de ti? Oye, que no me amenaces. Cosas. Yo además no te creo. Esa es una actitud de la que estábamos hablando. Y contigo. Bueno, entonces tendré que venir más a menudo, ¿no? Bueno chicos, ahora sí que sí, ya tenemos a Sonia con nosotros. Sonia, cuéntanos quién eres y dónde estamos. Uf, qué difícil, qué pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago en esta vida? Complicada. Bueno, yo me presento, fíjate, yo me presento siempre empezando por soy actriz. Porque soy muchas cosas, pero lo primero siempre es soy actriz, soy terapeuta y soy coach de comunicación. Así me gusta definirme y además en ese orden. Qué bueno. Venga, cuéntanos, vamos a las bases, a los inicios. ¿Quién era Sonia de pequeña? ¿Qué le movía? ¿Qué hobbies tenías? Mira, curiosamente yo era súper tímida. Era muy tímida, tenía como mucho mundo interior. Mi madre siempre me decía que estaba jugando con los muñecos, hablando con ellos, hacía de profesora. Yo también lo era fíjate, mucho, de profesora. ¿Sí? Sí, yo no quería ser profesora, pero siempre estaba ahí como enseñando a los muñecos cosas. Por casualidades de la vida, como son muchas cosas, pues empecé a trabajar, a hacer unas prácticas en María Guerrero. Y ahí, de repente, yo estaba más tiempo viendo a los actores ensayar que donde tenía que estar, que era en la oficina, aprendiendo la gestión. Y entonces, bueno, pues ahí me di cuenta y digo, jo, es que esto me gusta muchísimo. Empecé a estudiar como actriz y enseguida, con 19 años, empecé a trabajar en televisión, cine, teatro. O sea, es que fue súper rápido. ¿Cómo se empieza en este mundo? Cuéntanos qué consejos das a una persona en los primeros pasos. ¿Para trabajar como actriz? Sí. Primero te tiene que gustar mucho, porque es una profesión difícil. Entonces, si te gusta, yo el consejo que daría sería sé perseverante. Que, mira, yo he visto muchísimos actores que cuando estaba estudiando con ellos decía, qué malo es, pero como era tan constante, ahora los veo ahí en series de televisión. Y esto, ¿no? Claro, o sea, esto se aprende haciendo, entonces no hay que tener un gran talento, tienes que ser perseverante y perseguir. Si quieres ser actor, intentarlo a muerte y no buscar plan B, que yo creo que a veces el plan B está bien, pero te quita fuerza, ¿no?, para luchar por el sueño. Sí. ¿En qué películas o series, cuál te ha llamado sobre todo la atención o has tenido mucha pasión por rodarlo? Si tienes algo en especial. A ver, una película que me gustó muchísimo, pero porque fue divertidísima, fue Se buscan full Monties. Imagínate, Willy Toledo, Antonio Molero, Ernesto Arango y yo, estos tres que son tres piezas. ¿Qué papel tenías ahí? Yo tenía el papel de Angelines, era la novia de Ernesto y bueno, pues eran 4 jóvenes de San Blas que estaban intentando buscarse la vida en unas condiciones bastante precarias. Y bueno, a ellos se les ocurre hacer full Monties
Yo soy la novia de uno de ellos y creáis un conflicto de cómo que tú vas a hacer striptease, o sea, que no quiero que lo hagas. Y bueno, al final la película es muy divertida, es una comedia, pero me gusta esa película porque fue... Primero rodar en San Blas era increíble, o sea, con toda la gente, de repente estábamos haciendo planos y detrás de las cámaras estaba toda la gente de San Blas viéndolo, Qué bueno. todo el mundo en silencio, era muy, muy bonito. Yo descubrí un barrio, bueno, pues me he criado en otro tipo de barrio y de repente era un barrio que no había aceras, que era todo de barro y yo aluciné, o sea, y bueno, yo creo que fue como la película que más cariño he tenido, luego nos fuimos de gira por toda España presentándola. Qué guay. Y muchas risas. Muchas ¿Cómo risas. calienta un actor antes de entrar en escena? Bueno, calientas sobre todo moviendo el cuerpo. Moviendo el cuerpo. O sea, fluidez. Pues es que la gente no sabe que la llave para estar con espontaneidad es el cuerpo. Hostias. O sea, tienes que estar... De hecho, cuando si tú estás a punto de salir al escenario, normalmente los compañeros, los actores, tenemos ahí a un perrito que está... Ven, Jackie, que si no se cuela. Pues los actores estamos todos moviendo el cuerpo, moviendo la cara, poniéndonos realmente feos, porque estamos haciendo muecas para lo que es la máscara, lo que se llama la máscara, que esté blandita, haciendo sonidos, calentando la voz y respirando. Y luego un actor, antes de entrar a la escena, piensa mucho en el objetivo del personaje. Trabajamos con objetivos. Tú estás haciendo una escena y estás pensando, quiero que la otra persona se levante y se vaya. Y tú estás actuando todo el rato persiguiendo ese objetivo. ¿Cómo ensaya un actor realmente? ¿Cómo ensayas una escena? ¿Cómo ensayas una escena? Pues una escena es que entras de muchas maneras. A veces entras recreando algo que tú has vivido, que te recuerda. Primero te tienes que saber el texto y luego pues a ponerlo en pie. A veces entras más desde la improvisación, a veces ya con el texto aprendido ya empiezas a ensayar y lo pones en pie. Es que no hay una regla exacta para ensayar una escena. Y luego hay escenas que se te atragantan y que es que no hay manera, y otras que a la primera la has puesto en pie y la entiendes. Es como que dices, la entiendo, no tengo que hacer mucho más, ya está, la tengo. Sí. ¿En qué crees que te ha ayudado tu carrera en tu vida, en tu día a día? En todo. ¿Sí? Yo, en todo, absolutamente en todo. Yo a todo el mundo le recomendaría hacer teatro. ¿Por qué? Porque la vida es puro teatro, porque... Sí, eso es verdad. Pero lo Eso digo es de verdad. verdad, o sea, porque tú vas de repente a un ministerio a pedir un papel y si sabes ser camaleónica y saber leer al otro y... Ay, es que necesito... Es que a mí me ha servido para todo, para conseguir un montón de cosas. Entonces, la capacidad de moldearte, de adaptarte, es una... Yo creo, el ser camaleónico, eso es una virtud. Sí. Si vas a un sitio, el leer lo que está pasando ahí y tú adaptarte, te va a abrir muchísimas puertas. No ir tú con tu personaje inamovible. Sí. Entonces hay que ser como flexible, ¿no? Y eso te lo da la actuación. En esta profesión, yo creo que al final a ti te contactan, o bueno, tú puedes buscar también cualquier tipo de grabación escena, pero ¿cómo se lleva cuando tú dices, yo soy muy buena en esto, pero llevan sin llamarme 6 meses, 1 año, no sé, ¿cómo se lleva eso? Mal. Fatal. Se lleva mal. Se lleva mal porque de repente empiezan las 1000 preguntas. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué no me llaman? Empiezas a ponerte en duda, soy buena, soy mala, sobre todo al principio, ¿eh? Luego ya dices, es que esto va de esto. Es que esta profesión es así. Pero al principio, como es una profesión que no es regular, o sea, tienes muchísimos baches. Sí. Entonces de repente dices, pero ¿por qué el año pasado no paré de trabajar y este año no me están llamando tanto? Todo se lleva mal al principio hasta que empiezas a entender que es parte del juego, que no tiene nada que ver contigo, que luego están las modas, que está la suerte. Sí. Bueno. ¿Podrías decir que esto es lo peor de esta profesión? ¿O qué es lo peor de un actor? Bueno, yo siempre digo que lo peor, sobre todo para las actrices, y quizás suena un poco frívolo, pero de verdad que lo he hablado con muchísimas actrices. Ajá. Y es algo que nos desespera a todas. Yo te diría que lo peor de una actriz es que cuando llegas al set y ya estás delante del otro actor o de los compañeros, todo el proceso antes es desgastante.
porque tienes que luchar a veces con la de peluquería que te ponga un pelo que no te gusta. Maquillaje que de repente dices, pero ¿cómo me he maquillado si este personaje no va así? La de vestuario que te pone unas botas que dices, pero no se da cuenta que este personaje... ¡Claro! Entonces, hay tanto desgaste hasta que llegas a grabar y dicen 3 y acción. Es un desgaste, y esto no es una cosa que te lo diga yo, es que yo le he hablado un montón de veces, decir, madre mía, si nos pusieran por arte de magia, ¡tic!, ya estás grabando, pero hasta que llegas todo el... ¿Cuántos años llevas como actriz? Pues yo empecé a trabajar con 19 años. Con 19 años. Con 19 años yo estaba en William Layton, una escuela de teatro, y una de las profesoras era ayudante de dirección de Miguel Narros. No sé, la gente que nos esté escuchando si conocen a Miguel Narros, bueno, ya falleció, pero era uno de los grandes. Trabajar con Narros no era nada fácil. Tuve la suerte de trabajar 2 veces con él. Y entonces Begoña Valle, que era una de las profesoras, pues hizo un casting, yo me presenté, me cogió y ahí empecé. Pero empecé por la puerta grande, ¿eh? O sea, trabajar, para mí además Narros era como una referencia. Y empezar a trabajar. Hicimos una gira por toda España de 1 año, estamos hablando hace bastantes años, donde las giras eran tremendas, brutales, en todos los teatros de España. Hostias, qué bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, cuéntame cómo descubres toda la parte de oratoria y dónde estamos, en el trampolín. ¿Y dónde estamos? Ese salto, ¿no? ¿Cómo llego de ahí a ping? Exacto. Pues espérate a ver que lo piense. ¿Cómo llego? Pues llego... Bueno, pues por esta profesión que es tan irregular, de repente en una etapa de estas flojas, no llaman para trabajar, y dije, bueno, pues es que hay que vivir y que tengo que buscarme otra cosa. Y entonces yo tenía bastantes amigos que habían hecho la formación de terapeuta de Gestalt, pero por crecimiento personal, o sea, yo siempre estaba ahí como intentando, no sé, mejorar, ¿no? A nivel personal. Mejorarse uno mismo, sí. Sí, conocerme. Y entonces, bueno, lo habían hecho y me había encontrado un amigo, Adolfo, que yo le había notado súper cambiado. Digo, ojo, tío, es que te veo que pareces otro. Pues he hecho esto y me picó. Lo hice. Cuando hice la formación, que fueron casi 4 años, me hablan del coaching. Ahora mismo el coaching se oye por todos lados, pero en ese momento el coaching era como algo más raro. Y me hablan que es una herramienta súper potente para ayudar a los demás. Y me formo como coach. Hago un máster casi de 1 año. Y en este máster de coaching, lo último que tenías que hacer era como un proyecto y presentarlo. Y te evaluaban. Y yo con el profesor de repente le digo, mira, es que yo soy actriz y yo no sé hacer nada más. O sea, ¿yo cómo enfoco yo este proyecto? ¿Qué hago es que no sé qué hacer, no sé qué presentar, qué proyecto hacer. Sí. Y hablando con él, con Enrique Jurado, que se lo agradeceré pues toda la vida. Yo no sé si él lo sabe, esto que estoy contando, probablemente no, porque nunca se lo he dicho. Pero me cambió la vida. Son estas conversaciones que te cambian la vida, que Enrique, es que no sé cómo... Me dijo, vamos a ver, tú eres actriz, sí, ¿sabes las técnicas interpretativas? Pues claro. Mira, ¿tú crees que podrías ayudar a otros a desbloquear? Eso sin duda. ¿Y oratoria tú crees? También. El mundo de la empresa necesita gente como tú. Qué bueno, fue esa frase que me dejó. En el mundo de la empresa hay seres grises y tú puedes dar algo diferente. Sí, y ese va a ser tu diferencial. Y es que sí, pero yo es que el mundo de la empresa no lo conozco y tal. Me dijo, hazme caso. Tú te vas a destacar frente a otro formador por ser actriz. Eso va a ser lo que te va a potenciar. Qué bueno. Hice el proyecto y es que de repente tenía un proyecto hecho en mis manos. Y totalmente. Dije, claro, es que lo tenía hecho. Es que además tienes que hacer una web y todo. Es un máster que está muy bien pensado. Y dije, pues venga. A correr con ello. Ya está, ya es que lo tenía hecho. Y luego el nombre del trampolín, en un principio no se llamaba así, se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Eco-coaching o algo así, un nombre de estos horrorosos. Y estando comiendo en el Columpio, en el restaurante El Columpio, no sé si has estado en ese restaurante. Me suena, pero no sé. Bueno, pues se llama El Columpio y hay un columpio. Y estábamos comiendo y había un niño subido en el columpio y estaba din, din. Y estabas ahí fijándote. Y me estaba fijando y dije, qué bonita es la palabra columpio, trampolín. Y dije... El trampolín. El trampolín. Atrévete a dar el salto. Ya está, ya lo tenemos, el claim. Qué bueno. Sí. Cuéntanos, en el trampolín, ¿qué sesiones impartís?
Mira, el trampolín tiene como dos vertientes. Uno sería a nivel particular y luego lo que sería mundo empresa, in company. Vale. Entonces, a particulares son o sesiones individuales de oratoria, si tú tienes una presentación, una conferencia, una exposición que dar y quieres trabajarla, o si tienes miedo a hablar en público y quieres vencer ese miedo, que se puede, es un proceso pero es realmente bonito y todos los días lo veo que gente que viene y consigue vencer ese miedo. Entonces serían o las sesiones para un reto comunicativo o los cursos. Nosotros tenemos cursos los sábados, son cursos intensivos de 8 horas y lo que van a aprender es la técnica, todo súper práctico, lúdico, divertido. O sea, no nos ponemos aquí seriotes porque no hace falta para aprender. No todo lo contrario, es que no funciona. Hay que ser todo con una energía muy, muy alta. Y bueno, pues sería para los particulares o los cursos o las sesiones, pues eso, para vencer el miedo o mejorar tus habilidades comunicativas o hacer un reto comunicativo bien. Y luego ya el mundo company, el mundo empresarial, nos llaman para mejorar la comunicación en los equipos. Claro. Si tienen presentaciones o si creen que pueden potenciar su comunicación, sus habilidades, y ahí de una forma como muy ad hoc creamos los cursos, las formaciones. Qué bueno. Vale, creo que es una pregunta muy difícil, pero quiero que me la digas, me la respondas. Basiquito, ¿cómo puede una persona vencer el miedo a hablar en público? Es que, claro, tú imagínate, Alfredo... Que cursos de 8 horas. Claro, pero tú imagínate que yo ahora en una frase te lo resuelvo, dirías, venga, vamos, somos Lourdes. Sé que es imposible, pero... Mira, varias cosas. Una, tener las herramientas y los recursos necesarios. Si yo te pongo a coger un coche, a conducir un coche y nunca has conducido, es que no vas a saber. Entonces, muchas veces la gente se siente mal de no saber hablar en público cuando nadie le ha enseñado y es pura técnica. Entonces, lo primero, aprender las herramientas, los recursos. Eso es lo primero. Hay otra cosa fundamental que es la práctica, que es el ensayo y la práctica. Cuando tú aprendes a conducir, el primer día estás con una tensión brutal. Que vale, sabes lo que tienes que hacer, pero es que vas agarrotado. ¿Qué te da la naturalidad? ¿Qué te da la soltura? Las horas de vuelo. Entonces, eso sería el segundo punto. Y el tercer punto sería ser generoso. Ser generoso, ¿por qué? Ser generoso. Entender que cuando hablamos es como si estuviéramos haciendo un regalo. Que la comunicación es, yo tengo un mensaje y yo me pongo al servicio de ese mensaje. Hablar en público es un acto generoso. Es una información, es un conocimiento que yo tengo. Yo me pongo al servicio para que tú lo sepas. Es muy complicado, ¿eh? Porque cuando hablas en público, yo lo primero que pienso es en mis nervios. Y de repente ves toda la gente que tienes, aunque sean compañeros y sea gente que conoces. Claro, es que ese es el problema, que cuando nos ponemos delante de un público estamos desenfocados. Estamos como si nuestra atención está aquí, en lugar de estar en que el mensaje le llegue al público, está en mí. En ese autodiálogo que me estoy diciendo, lo estoy haciendo mal, se están aburriendo, no les está gustando. Y empiezas todo a ser el rato en ti, malísimo contigo mismo. Claro, eres tu peor enemigo. Es de repente ese demonio rojo que tienes que está todo el rato hablándote, no te dice cosas bonitas, no te lo dice de una manera bonita. Yo siempre digo que hay estudios que no hablamos a nadie con la crueldad y la maldad que nos hablamos a nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo. Esas cosas que tú te dices cuando te pones delante de un público, si tú tuvieses un hijo o un amigo al que quieres mucho, ¿tú le dirías eso mientras que está hablando en público? Y sin embargo lo hacemos con nosotros. Entonces, todo eso es lo que hay que neutralizar. Eso se consigue neutralizando el pensamiento, cambiando el pensamiento. Es como que esta parte, este diálogo que se ha disparado, que es todo el rato mal, despertar al otro, como si fueras tu mejor coach. Como si estuviese al lado tuyo y te dijese, que va bastante bien, tranquilo, que va muy bien. Pues es en ti despertar esa parte, ¿no? Pero es que eso yo creo que se despierta más cuando ya llevas 5 minutos hablando y dices, ¿he empezado? A mí me pasa. Y dices, ¿he empezado? ¿Ya me he lanzado? Así que ahora ya, tranquilo, voy siguiendo con todo. Hombre, a ver, hablar en público es como volar. Lo difícil es el despegue. Los primeros minutos. Los primeros minutos es cuando... Cuando ya ves que el avión no se cae, que no te vas a morir, que no te vas a desmayar. Mira, el otro día dando un curso, hay una chica ahí sentada que yo digo, a ver, ¿qué es lo peor que os ha pasado? ¿Qué es lo peor? ¿Alguna vez habéis visto en un telediario 3 muertos por hablar en público hoy? La gente dice, no, pues no, claro que no.
Y dice esta chica, yo me desmayé. ¿Qué Yo me dices? desmayé. Digo, hombre, pues mira. De los nervios. Sí, dice que se cayó, ¡pa! Dios. Se cayó totalmente. Fíjate, de la tensión. ¿Hasta dónde puede llegar el cuerpo? Sí, y de hecho esta chica había pedido información al trampolín varias veces a lo largo de los años y nunca había Se tenido el decidió. impulso y por fin el otro día lo consiguió y se va a apuntar al club, o sea Qué bueno. que súper bien. En- La cosa es que ese autodiálogo que tenemos hay que primero tomar conciencia qué nos decimos, Sí. empezar a neutralizarlo y entender que el inicio, que es la parte más difícil que decías tú, que es que hay técnicas, hablar más despacio, controlar la respiración, o sea, hay cosas que hay que hacer para poder salir de ese momento que es el más duro, ¿no? Sí. Vale, quiero que me digas cómo se pueden quitar muletillas. Uf. Porque yo tengo muchísimas y me cuesta ¿Sí? un montón y además me cuesta quitarlas y ya no eso, sino es que no te das cuenta. No te das cuenta. Claro, pero ahora no las estás teniendo. Porque estoy contigo y estoy pensándolo. Pues mira, las muletillas, igual que las manos, son de las cosas más difíciles que yo veo. El movimiento de las manos, ¿no? Yo a veces Porque, estoy así con las uñas. ¿sabes qué pasa? Y puedo Que estar hablando contigo y así. Y, Claro. y por eso, o sea, me obligo muchas veces a poner las manos aquí separadas, entonces, claro, ya no las junto, porque Claro. las tengo separadas. Son cosas ya que me voy metiendo en la Claro, cabeza. bueno, vas trabajando contigo, eso está muy bien. Sí. Las manos es difícil de trabajar porque basta para que te enfoques en las manos para que no sepas cómo moverlas. Es como cuando vas andando por la calle y sientes que te miran Sí. y ya dices, Sí. que ya no sé. Y de repente no sabes andar. No sé andar. ¿Qué me ha pasado? Soy un robot. Sí. Pues mira, las muletillas es que no queda otra que ponerle atención. Y una muletilla lo que viene es a tapar un silencio. Nos da miedo hacer pausas. Vértigo. Es Sí. como, ¡ay! Entonces la muletilla lo que está haciendo cuando tú alargas las vocales es que... Quieres enganchar otra frase. Claro, porque nos está dando vértigo. Entonces, yo siempre lo que hacemos es exagerado. Muchas veces los cambios los hacemos, vamos a buscar La pausa. hacer, exacto. Quiero que me hables haciendo grandes Dios, pausas. es que es heavy, ¿eh? ¿Entiendes? Sí. Entonces, a partir de ahí, Sí. cuando luego lo grabamos y lo vemos, porque la gente, la sensación que tiene en una pausa es, ha sido eterno. Pero cuando luego lo ve, dice, anda, pero se queda genial. Entonces, a la hora de verlo, cuando van entendiendo que esa Sí. sensación, la sensación de tiempo es diferente cuando lo estás diciendo a cuando se ve. Y es que, o sea, yo cuando Lo empecé a modificas. grabar, de repente me veía la pantalla y decía, madre mía, si es que la lío por todos lados, tienes un montón de fallos que no te das cuenta Claro. al instante. Bueno, ahora quiero que me digas, ¿cómo puede ayudar a una persona la oratoria en su día a día, en su vida? En todo. Estamos todo el día hablando. Mm. Si tú mejoras tus habilidades comunicativas, pues es que la oratoria tiene mucho que ver con el liderazgo. Es que hasta si tú y yo queremos ir al cine, te quiero convencer, si manejo bien la oratoria te voy a convencer Sí. más. Sí. ¿O no? Es que Sí. si tienes que vender algo o si tienes que exponer algo, tienes que decir lo que estás consiguiendo como equipo, si lo sabes contar, lo vas a poner en valor. Vale, pues te voy a hacer una pregunta entonces. Venga. ¿Qué habilidades crees que debe tener un buen comunicador? Mira, la primera te lo dije antes, generosidad. Sí. Querer regalar algo, querer dar algo, no estar en tu ego, preocupado de ti. A todos nos gusta salir bien parados, claro que sí. A mí me encantaría que todo el mundo que nos viese, ¡oh, es estupenda Sonia! Pero mira, no va a ser así. Ya. Va a haber gente a la cual le vamos a gustar más, menos, tú, Sí. yo y cualquiera. Entonces, lo primero, generosidad y que lo importante no es lo que piensen de ti, sino lo que estás contando, el mensaje. Eso es lo primero. Lo segundo, motivación. Que te Ganas. mueva algo, Ganas. que tengas ganas de contar algo. Si no tienes ganas, déjalo, no lo cuentes. Sí. Yo siempre digo, es una idea loca pensar que algo que a ti no te mueve le va a mover al otro. ¿No? O sea, yo hago una presentación, a mí me parece un rollo. Si a ti no te gusta, va a ser... A mí me parece que es un pestiño, pero yo quiero que todo el mundo haga ¡guau! Es que eso no va a pasar. Ya. Hay una cosa que se llaman las neuronas espejo. Y es que el público va a vibrar en lo que tú estés. Y para hablar en público requieres de energía, ¿eh? Tú no puedes estar con la energía que estás como si estás ahí en el sofá de tu casa. Eso no es interesante. Sí. Pues enlazando con esta pregunta,
¿cómo se puede conseguir la atención del público? De un público que sabes que quizá no te puede escuchar o quizá no tiene el interés. A ver, yo siempre digo que si alguien no te quiere escuchar, tiene derecho también a no escucharte. ¿no? Claro. Partamos de ahí. Es que a mí la gente me dice, cuando tú vas a dar un curso a una empresa, que quizás alguien va, porque no es porque... Obligado. Claro, no se ha molestado, ha buscado qué curso, lo ha pagado, ha dedicado un sábado Cuando a venir pagas algo, aquí. tienes, vamos, actitud y ¿Entiendes? vas a por ello. Y has estado buscando, has visto las valoraciones. Eso es una cosa. Cuando tú llegas ahí, bueno, a ver qué me cuenta esta señorita, ¿no? Entonces, lo primero, yo siempre digo que si el público no tiene ganas, lo mejor es cortito y mucho sentido del humor. O sea, hazlo ligero. Es verdad. Porque si la gente la actitud no es buena, no tienen ganas de escuchar, pues hazlo ligero. Trucos para captar la atención. Para mí, lanzar preguntas que el público se tenga que cuestionar, ¿no? Contar pequeñas anécdotas, utilizar metáforas, contar algún secreto, dar datos sorprendentes. O sea, decir, hay recursos, que eso es lo que enseñamos en el curso, hay recursos que los americanos son una maravilla. Ver a un actor americano hacer una entrevista, tú fíjate, están contando constantemente anécdotas, pequeñas historias. Es verdad. En un rodaje, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Date cuenta. Sí. Es un formato. Y a mí me encanta ver las entrevistas de los actores americanos porque digo, Toda la razón. madre mía, lo que tenemos que aprender. Pero es eso, son recursos, si es que no son grandes... Sí. Vale, quiero que me digas qué diferencia hay entre persuadir y manipular y si tú crees que en política los políticos persuaden, manipulan. Cuéntame, ¿qué opinas de ello? Para mí la diferencia sería, persuadir es utilizar los mejores argumentos para convencer a la otra persona. Vale. Los argumentos que yo voy a utilizar contigo van a ser diferentes a los que puedo utilizar pues, con otra persona, con otro amigo, imagínate. ¿Por qué? Porque sé que a ti te van a funcionar. Si tú eres una persona muy emotiva, quizás mis argumentos son más emotivos. Si es una persona más fría, más cuadriculada, quizás mis argumentos van a ser más de datos o le voy a dar un... ¿no? Eso primero. Y luego, persuadir tiene algo como noble, ¿no? La manipulación es en beneficio de uno propio. Sí. Para mí sería la diferencia. Persuadir es maravilloso. Persuadir es una persona... Hay que saber persuadir, que es fundamental. Claro, ¿cómo le voy a convencer? Voy a utilizar este argumento que creo que va a funcionar con esta persona. Pero manipular ya estamos en otro terreno. ¿Los políticos qué hacen? ¿Manipulan o persuaden? A mí generalizar no me gusta, pues hay de todo. Pero en general, ¿tú qué crees? Que manipulan. Pues ya está, pues que verdad. nos manipulan a todos y este domingo que hay que votar, bueno, no sé si se puede decir esto, pero bueno, ahora que tenemos que votar, pues es que pocas ganas tenemos todos. Yo estoy hablando con un montón de gente y es como, bueno, voy a votar, pero es que son todos iguales. Por votar. La frase es, literal. Todos son lo mismo. Sí. Qué pena, ¿no? O todos se convierten en lo mismo. Todos se convierten en lo final. mismo. Es Sí. increíble. Y que realmente ya no votamos por una ideología, sino votamos porque, es lo mejor de lo peor, ¿no? Cuéntame alguna experiencia mala que hayas tenido como coach o, por ejemplo, algún alumno que digas, me ha costado mucho que salga adelante o qué fallos tenía esa persona, si te viene algo a la mente. No, a ver, no en todos los cursos, pero en muchos cursos están lo que yo llamo los francotiradores. Los francotiradores son los que están ahí, a ver si te pillan en algo, ¿no? Están ahí esperando tal... A ver si te pillan a ti en algo, en algún fallo o... Yo los llamo porque te dicen, sí, pero es que, ya, pero es que... Y yo digo, 3 veces es que eres asqueroso, ¿eh? O sea, no sigas. Claro, te ponen todo en duda, todo es, ya, pero, ¿y si esto yo? Es que no sé qué, es que, sinceramente, yo no me lo llevo para nada a mí. Son resistencias. Sí. Son resistencias al cambio. Y como tal lo abrazo. Entonces, yo sé que esa persona no lo está haciendo ni para fastidiarme. Simplemente hay que tener más paciencia, dedicarles más atención y para mí se convierten en un reto. A día de hoy yo no hay nadie que haya dicho, tiro la toalla, esto es, no puedo con ello.
De verdad, no te lo digo por quedar bien ni nada, es que no recuerdo ningún caso que yo he dicho, lo suelto. No, creo que todos, si somos bien escuchados y sabemos leer a la otra persona, porque si una persona está aquí, es porque quiere cambiar, Sí. pero está teniendo resistencias. Yo valoro mucho que una persona haya llegado hasta aquí, haya pagado su dinero, haya dedicado su tiempo, hay ganas de cambiar. Hay ganas. Pero Sí. a veces hay miedos y los miedos pueden ser muy puñeteros y se transforman a veces en una persona más borde, más reticente, más contestona. Pero yo digo, es que no es conmigo, da igual, podríamos poner a otro formador que le pasaría lo mismo. Vale, ahora para dar una buena charla a un público, ponte de 200 personas y yo estoy nervioso, ¿qué prácticas me recomendarías justo antes de empezar? Ya sea tema corporal, tono de voz, ¿qué consejos rápidos me darías? Mira, si tú ahora me dices, Sonia, tengo una charla para 200 personas, lo primero que te diría, prepáratelo muchísimo. Preparación y ensayo. Eso es lo primero. Vale. O sea, ¿sabes? Y te lo pregunto de verdad, ¿sabes cuánto ensayamos los actores antes de que suba el telón una función de teatro? ¿Cuánto dices? Pues venga, te lo pregunto. Dímelo tú. ¿Cuánto tiempo crees que estamos, ¿En el mismo día? Nos dan una función, ¿cuánto tiempo ensayamos esa función antes de que se estrene? 3 meses, no sé. Pues mira, ensayamos la media, luego cada función es un mundo, pero 1 mes y medio. 1 mes y medio todos los días, 8 horas diarias, descansamos un día a la semana. 8 horas diarias. 8 horas diarias, actores que estamos acostumbrados a subirnos a un escenario. Y haciendo lo mismo todo el rato para mejorar. Una escena quizás la has pasado 60 veces. ¡Hostias! Eso es un actor. Cuando tú vas al teatro y ves una obra de teatro y dices, madre mía, esta persona parece que está enamorada de este otro, y son actores. Sí. Para que tú veas eso se ha ensayado horas y horas y horas y horas. Una persona que no está acostumbrada a subirse a un escenario pretende hablar ante 200 personas sin ensayar. ¿Cómo lo ves? Pero si estás hablando, por ejemplo, si yo tengo que hablar de mi vida, ¿de verdad crees que, por ejemplo, yo tengo una charla y tengo que hablar de mi vida, literal, de mi vida, desde que era joven, necesitaría repasar... ¿Prepararla? Sin duda. Para tener un inicio poderoso, para no irte por las ramas, para Bueno, que sí, tenga vale, una eso es. estructura. Sí. Si quieres que sea brillante, Sí. si quieres que sea simplemente natural, vale, puedes hacerlo, estás hablando de ti. Ujú. Pero si tú quieres una charla que de verdad genere impacto, hay que prepararla. Sí, eso es verdad. Vale, quiero que me des varios consejos por la parte de una profesión como actor y por la parte de coach para una persona que se quiera preparar como actor, actriz o como coach para cualquier tipo de formación. ¿Qué le recomendaría? Sí, Es que no consejos. soy muy de Sí. consejos. Yo sugiero, pero... Pues, ¿qué sugieres? ¿Yo qué sugiero? Yo sugiero prepararse mucho. La preparación. La preparación y luego sí que pienso mucho, y esto yo creo que me lo está dando más la edad, ¿no? Que es como más vale hecho que perfecto. Joder. Yo he sido muy perfeccionista, muchísimo. Creo que eso me ha frenado en la vida mogollón. A mí me ha pasado con esto, ¿eh? Sí, ¿no? A mí me ha pasado con esto de intentar hacerlo todo Tan perfecto bien y que te es bloqueas. imposible. Te paraliza. Entonces, más vale hecho que perfecto. Mira, Sí. da igual. Entonces, confiar en pasar a la acción, Ujú. formarse, Sí. pasar a la acción y confiar que el tiempo lo hará perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Es que si Sí. no nos ponemos y nos vamos como limitando, Y te enfadas limitando contigo mismo. y encuentras 1000 excusas para no hacerlo, claro. Sí. Porque la luz no quedó, porque el sonido no fue perfecto, porque yo estaba Sí. que no sé qué. ¿Lo has hecho? Premiate. Para ¿Lo has adelante. hecho? Date la enhorabuena, porque eso es lo que vale hacer. La última pregunta que te voy a hacer. ¿Qué te ha motivado en todos estos años a seguir adelante? Ya sea como actriz o como cuando luego pegas el salto y montas el trampolín. Con esto cerramos, ¿eh? Prepáratela. Sí, sí. A ver, no, es que pues a mí me mueve... Yo es que me gusta mucho vivir. La vida me parece que es apasionante, me gusta que las cosas sean diferentes cada día, no soporto la rutina. Entonces,
si de repente tengo baja, ¿no?, mi ilusión por vivir, siempre estoy buscando hacer algo diferente para renovar esa ilusión. Yo sé que sin ilusión me parece que no tiene sentido nada, ¿no? Sí, yo soy un ilusionado de la vida. Exacto, yo igual. Yo Pero estoy todo el rato... a veces es una mierda, ¿eh? Porque es que te pegas de cada ostión. No, mira, yo ahora estoy que vamos a rodar un corto con Eva y Santa, con Nathalie Seseña, las de La que se avecina, sí. con Araceli Sotomayor, que es la guionista de La que se avecina, y vamos a ser las 4 actrices. Y se llama ¿Qué mierda es esto?, el corto. Pues yo estoy como una niña pequeña con este corto. Yo estoy igual. Como una niña pequeña ya estoy pensando en mi personaje, cómo se va a vestir, con no sé qué, no sé cuántos. Entonces, y motores en mi vida, pues tengo a mi hijo, tengo a mi familia, el trabajo también es un gran motor. O sea que, yo no sé, realmente como ser mejor, estar ahí, ser mejor cada día, gustarme más, que bueno, que es una pelea, ¿no? Qué bueno. Bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde nos pueden encontrar? Pues mira, nos pueden encontrar, nosotros somos El Trampolín y estamos en la Plaza del Conde Suchil número 3. El contacto, luego lo pondrás ahí, ¿no? Sí, contacto sí, @eltrampolín.es. Aparecerá en pantalla. Sí, y nos pueden, nada, estamos aquí para ayudaros para lo que necesitéis. Si tenéis miedo, si queréis vencer ese miedo, solamente deciros que se puede, se puede. Esa es la buena noticia, que cuesta, que hay que invertirle un poquito de tiempo, pero que se puede conseguir. Si tenéis un reto comunicativo, si queréis ser mejores comunicadores, si os apasiona el mundo de la comunicación, aquí estamos encantados de ayudaros. Pues nada, Sonia, encantadísimo de que me hayas dado este rato, que hayamos Encantada. podido hablar de todo esto Sí. y que además hayas dado tips y truquitos que yo creo que vienen genial, a la gente le va a venir perfecto. A mí también, a mí el Sí, primero, sí. porque además yo lo puedo poner en práctica Claro. mañana mismo. Te tienes que venir a hacer el curso. Sí, Yo te- debería, la Yo te verdad. invito. Pues estás invitadísimo. Me vendré. Y además podré decir conclusiones y qué me parece. Sería genial. Te vienes, haces el curso y luego ahí les cuentas un poquito... Lo practico. Y digo, ¿veis, chicos? He mejorado. Y regalamos un curso a uno de los Venga. seguidores. ¿Te parece? Me parece genial. Venga, me parece pues genial, ahí. porque va a ser súper productivo. Trato hecho. Trato hechísimo. Venga. Pues nada, encantadísimo. A vosotros, chicos, espero que os haya gustado un montón. Creo que es súper nutritiva esta conversación y os puede ayudar un montón. Así que ya sabéis, aquí tenéis a Sonia, El Trampolín. Mucha suerte a todos y nos vemos en el próximo capítulo.